estamos esperando que Alejandro Jasinski se contacte con nosotros para poder compartir un diálogo que tenemos pendientes con él en este intento comunicacional que venimos haciendo desde el lunes, que realmente ha tenido algunas cuestiones asombrosas en relación con esta situación tan interesante de lo que estamos viviendo, con todo lo que venimos viendo. Les cuento, como les decía anteriormente, que estamos trabajando mucho. Ya hemos producido 2 informes que en forma de libro van a aparecer este año. Uno tiene que ver con lo que siempre hemos desarrollado en estos 6 años que se van a cumplir en la legislatura provincial sobre la geografía narco, como le decimos nosotros, una evolución de las violencias en la provincia de Santa Fe. Va a llevar como título Nuevas bandas políticas viejas, así que no se lo pierda, esto va a aparecer seguramente en los próximos meses. También hemos compartido un libro por 45 años del aniversario del último golpe militar del 24 de marzo de 1976, se va a llamar 45 por 45. Es un documento que le va a servir mucho a la militancia para la formación histórica de nuestras y nuestros militantes. Eso también va a estar, obviamente, para cercanía del 24 de marzo. Estamos trabajando en la redacción final de lo que va a ser seguramente el primer tomo sobre la historia política de Vicentín, así que sobre eso hemos trabajado mucho, una vez más, sobre todo lo que ha pasado en el norte provincial, en nuestro querido norte profundo, allí en donde intentamos hablar con Alejandro para lo que son los 100 años del recuerdo de la huelga, aquella que fue reprimida en la Forestal, fundamentalmente en el territorio de Villa Guillermina y en otros lugares en donde los centros obreros tuvieron tanta participación. Y eso, insisto, se relaciona directamente con el presente por la devastación del medio ambiente, por las consecuencias sociales que ha generado el cierre de los ingenios de la Forestal desde el 64 en adelante, con esos 5 departamentos de nuestro norte en donde están los peores índices estadísticos sobre necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se comprueba la idea de la filosofía del derecho internacional, que el ecocidio es un crimen de lesa humanidad, porque se va en contra de los bienes comunes y eso perdura en el tiempo, por eso es de lesa humanidad. Y sobre eso venimos charlando hace mucho tiempo con la gente de distintos lugares del norte para que se reclame formalmente, judicialmente, en tribunales internacionales, para que el socio de lo que significa Gran Bretaña, el socio de la empresa, como Estado Nacional, Inglaterra, reconozca esta necesidad de reparar todo ese daño durante tantas generaciones a los pueblos. Ya tenemos suerte, ya le hemos lanzado la invitación para poder charlar con el querido Alejandro Jasinski, docente universitario formado en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires en Historia, también en TEA en Periodismo, y acá está, lo hemos logrado. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya no sabía qué decir a esta altura, Ale. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Un gusto, Carlos, volver a estar. La verdad es que tengo que admitir que me costó. No, pero es muy probable que yo sea muy troglodita también, ¿eh? Estamos hablando de 2 tipos que navegan en los márgenes de la tecnología. Lo nuestro es otra cosa, Ale. Gracias, realmente muchísimas gracias, Ale. 100 años de la represión de la huelga de la Forestal, el 29 de enero de 1921, bien digo. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le estás dando hoy? Nosotros estamos leyendo sus extraordinarias notas realmente allí en el cohete a la luna de cada fin de semana, y hace siempre mención a nuestro querido norte profundo de la provincia. ¿Qué significado tiene para vos estos 100 años de aquel inicio de la represión a la Forestal, Ale? Bueno, primero, gracias, Carlos, por estar atento también porque vos sos un interesado en estos temas, siempre los mencionás y bueno, compartimos ese interés de pensar ese centenario, esa historia, esa trayectoria, pero no pensarla como algo, como un ejercicio solamente histórico, añejo, sino pensarla para reflexionar sobre lo que es hoy nuestro país, el norte de Santa Fe. El norte de Santa Fe es un pedazo de todo lo que pasa en el mundo, no es una historia local, no es una historia alejada, digamos, está conectada con todo.
Entonces la forestal, pensar lo que fue esos 60 años de presencia de una empresa que, como vos decís, digamos, utilizó el medio ambiente para enriquecerse, y que generó un montón de controversias que todavía están presentes. Si uno rasca un poquito hoy, esas controversias están no solo presentes en la memoria de los pueblos forestales, sino que está presente en todos los proyectos que son, vos muy bien describiste en tu libro sobre la forestal, toda la forestal que hay en el que tienen que ver con las empresas que vienen a extraer recursos. Y qué lástima que se nos está cortando la comunicación, Ale. Vamos a seguir insistiendo. Por lo menos ya te tenemos. Ya se entiende lo que estás diciendo, pero por allí se suspende la comunicación, se suspende la charla. A mí me parece que tenemos algunos problemitas de conexión, pero por allí, si se apaga algo que por allí podés tener abierto, quizá la compu u otra cosa, pero vamos a seguir intentando, te seguimos escuchando, vos dale para adelante, si se detiene mucho, si se corta mucho, si no se entiende lo que vas diciendo, yo por ahí te voy a interrumpir, ¿sabes? Ahí estamos, vamos a darle todavía. Bueno, ahí sacamos el wifi por las dudas. Buenísimo. No, y te decía eso, pensar todo lo que implica la forestal, pero no la forestal como empresa y como algo del pasado, sino el modelo que implicó la forestal, el modelo de desarrollo que traía, y que genera muchas controversias. Nosotros lo introducimos hoy como, bueno, ¿cuáles son las grietas que deja la forestal? ¿Cuál es esa grieta? Me parece que tiene que ver con pensar en ese tipo de desarrollos que generan cierto bienestar muy temporal para un sector de una población, pero que después, en general, la ecuación es muy mala. La historia de la forestal es cada vez más corta en relación a la historia de los pueblos forestales. Mientras va pasando el tiempo es cada vez más corta, pero el daño, digamos, ecológico, identitario que dejó, sigue teniendo esa profundidad que tuvo en su momento, ¿no? Me parece que ahí es donde nosotros podemos pensar, y el centenario sirve para pensar eso. Y no solo sirve como un ejercicio que se realiza allá afuera, sino que lo que venimos conversando, porque este centenario lo vamos a festejar y a conmemorar con todos los compañeros y compañeras, amigos, y yo siempre digo, ya son amigos, ¿no? Que uno se hace después de 10 años de estar visitando el norte. Entonces, y es una iniciativa que va encajando en función de esa necesidad que también hay allá, de pueblos que están creciendo, o sea, que después de una crisis profunda, vuelven a crecer, vuelven a tener iniciativa, vuelven a generar un montón de proyectos, aún en la crisis en la que estamos, ¿no? Porque venimos de 4 años tremendos, más un año de pandemia, y aún así, digo, está la necesidad de conmemorar y el festejo que vamos a hacer en ese sentido, o sea, la celebración de la iniciativa popular, de lo que fue la revuelta, porque acá hay algo que explicar. El centenario se viene cumpliendo hace dos años más o menos, porque el ciclo de conflicto termina empieza en 1919. Exacto, entonces son 2 años que se van conmemorando cosas, y se van conmemorando hechos, y que termina en una tragedia, en una masacre tremenda. Pero esa masacre no se conmemora porque la masacre no te deja proyectar, con la masacre no vas a ningún lado. Lo que conmemoramos es la iniciativa popular. Esa revuelta, ese reclamo por el derecho al trabajo, ese reclamo por la dignidad, ese reclamo por el bienestar, eso es lo que un poco se va a conmemorar, con mesas de debate, hay varias noticias muy interesantes que son hasta incluso inéditas para todo lo que se conoce en el país. Digo, hacer un monumento al trabajador en lucha de la forestal. Qué bueno eso, qué bueno eso. Yo hoy tuve la posibilidad de verlo. Bueno, sé lo que es, o sea, es un monumento de 4 metros, hecho por un artista local, 4 metros de una persona que había quedado en el olvido, que de hecho hasta hace poco se creía que había muerto. Y los nietos de esa persona se comunicaron diciendo, no sabíamos que nuestro abuelo había tenido toda esa historia, y lo conocieron. Entonces los nietos también van a estar presentes en esa conmemoración,
Es maravilloso eso, Sí, ¿eh? Yo te cuento, Ale, que nosotros tuvimos la suerte de acompañar a Osvaldo Bayer, que él nos pidió en su momento que lo acompañáramos allá por 1998 a Jaramillo. Jaramillo, para los que vieron esa extraordinaria película que es La Patagonia Rebelde, se acordarán que el personaje de Federico Lupi, que era Fon, que era José Fon, que era nada menos que Pacón Grande, como le decían los obreros, y que fue fusilado allí en Jaramillo. Nunca viví una experiencia tan extraordinaria, porque era, todo el pueblo lo fue a ver a Osvaldo Bayer, y le decían, gracias maestro por hacernos existir, por contar esta historia. Y se inauguró en aquel momento un monumento a Facón Grande. claro. Este segundo monumento, contarle a la gente de quién estamos hablando, porque lo que estás pariendo vos de esta conciencia en los propios nietos del protagonista es maravilloso. ¿De quién es el monumento y qué hizo esa persona que va a tener este monumento en nuestra querida Villa Guillermina? Te cuento 3 cosas relacionadas con esto. Teófilo Lafuente. Teófilo Lafuente era Teófilo Lafuente, ese es el protagonista. oriundo de Villa Ángela. Él con sus hermanos vivían allá en el Chaco, bajaron en el momento en que se difundía la noticia de que estaba entrando en funcionamiento una fábrica en Villa Guillermina, en una localidad que nadie conocía porque recién nacía con la fábrica, ahí al norte de Santa Fe. Él baja y él trabaja como electricista en la forestal. Los primeros años, y esto lo contaba muy bien David Cuarini y César Ramírez, que acompañaron a Gori en sus últimos años, allá por el norte de Santa Fe también. Él trabaja como electricista y es fundador de la primera asociación de socorro mutuo en Villa Guillermina. Esos presindicatos, ¿no? Esas organizaciones de ayuda entre los trabajadores. Cuando no existía ni la negociación colectiva, ni la jubilación, ¿sí? Se ayudaban entre los trabajadores haciendo aportes. Y él sale, lo sacan, lo único que sabemos es que sale de la plana de esa asociación de socorros mutuos a los años, cuando se reordena esa asociación, creemos que con intervención de la empresa, pero un par de años después, en 1919, aparece siendo el fundador, primer secretario general del Sindicato de Taninos y Anexo de la Forestal, que es el primer sindicato taninero de la actividad en el país. Hoy FATITA, que es una federación que trabaja que está presente todavía en las fábricas de tanino que quedan en Chaco y en Formosa, ¿no? Pero esa asociación nace en el 19 y él es uno de los fundadores, y es una de las personas que lleva adelante el principal reclamo, por eso ese monumento que se va a hacer, hay un trabajador que tiene un pliego de condiciones en la mano, un pliego de condiciones que exigían mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en las condiciones de vida, porque en ese momento, en esos pueblos, a la forestal se les reclamaba todo porque actuaba como empresa y Estado al mismo tiempo. Y además, le reclamaban, el último punto de ese pliego decía, se le exige a las jerarquías mayor respeto hacia los obreros, ¿no? Que eso daba la cuenta de lo que se vivía, ¿no? De cómo habían sido esos 20 años de desarrollo de la forestal, desde que había nacido hasta 1920. Esas huelgas terminan muy trágicamente, es una masacre literalmente, con una fuerza, una policía montada, que se crea por el gobierno provincial, financiada por la empresa y al mando de la empresa. Esto no hay que perder de vista. Y además de la masacre, o sea, además de la prepotencia de esa fuerza, de esa policía montada, la empresa cierra sus fábricas por el periodo de 2 años, creando un caos social tremendo, ¿no? Esto es purgando la fuerza de trabajo de los elementos que consideraba molestos. En esa purga se termina con el sindicato y Teófilo Lafuente aparece como una de las personas más torturadas por esa policía montada. Esto figura y consta no solo en la prensa de ese momento, sino en las denuncias que hacía Belisario Salvadores en la legislatura provincial, ¿no? Esa legislatura que bien conocés vos. Bueno, en esa misma legislatura no solo era la denuncia por el hecho de Teófilo Lafuente, sino por el de Antonia Lugo, una chica de 14 años violada y su madre asesinada, el de tantas otras personas. Y acá te cuento la segunda cosa, ¿no? Porque Teófilo Lafuente aparece, al final uno le perdió el rastro y era una persona que sobrevivió,
¿no? Y uno se entera que sobrevivió recién por los nietos que nos dicen, no, si nosotros conocimos a A mi nuestro abuelo. pero Claro. no nos hablaba, porque estaba muy mal, había quedado muy mal, lo conocimos hasta los 7 años y una persona de mal humor y como había quedado muy dañada, decía la abuela, y ellos, los nietos, no conocían la historia del abuelo. Entonces están agradecidos de poder conocer este pedazo de historia, con la característica que uno de sus nietos tiene el mismo oficio, además, electricista, ¿no? Entonces que han mantenido a lo largo del tiempo. La segunda cosa que te cuento es que esto en realidad, esta iniciativa surge de lo que yo soy, la comisión, lo que llamamos el Encuentro por la Memoria y la Identidad y la Reivindicación de los Pueblos Forestales, que es un encuentro donde participan compañeros, compañeras, colegas de todos los pueblos del norte, de La Gallareta, de Fortinolmos, de Tartagal, de Villana, de Villa Guillermina. Yo le dije cuando yo publiqué una nota hace poquito en El Cohete, comentando un poco cuál era el proyecto de ley de desagravio de los pueblos de Tucumán por el cierre de los ingenios en el año 66, y un poco provocaba diciendo, en el centenario de la forestal no vamos a tener algo parecido. Claro. Esa misma tarde me llamó Roque Chávez, ex intendente de Villa Guillermina, y me dice, ¿a quién hay que homenajear? Así. Y enseguida veníamos pensando hace rato con varios compañeros, con Luciano Sánchez, con David Cuarín, con Marcelo Sena, veníamos pensando en hacer juegos, en tener iniciativas para recuperar esas personas. Entonces lo primero que se me ocurrió, dije a Teófilo Lafuente, ¿a quién vamos a conmemorar? Hay un montón de personas, pero él expresaba un montón de eso. Y me dice, vamos a tener un monumento a Teófilo Lafuente. Y ahí está el monumento que se va a inaugurar, ¿no? Se va a presentar dentro de poquito, con la novedad, otra novedad, que se va a poder ingresar a la fábrica de Villa Guillermina por primera vez, creando un parque de la forestal y donde va a estar instalado este monumento. Qué bueno. Ahí donde está Ferrum, ahora. Bueno, no está más Ferrum se fue, hay una familia, unos empresarios de Reconquista, con los que se logró firmar un comodato para poder hacer ese ingreso. Es una Ahí estamos esperando que se recupere la comunicación con una charla maravillosa que nos está regalando Alejandro Jasinski con todo lo que nos está contando. No veo la hora de mirar ese monumento, de entrar allí en Ferrum, en donde alguna vez tuve que pedir por favor que me dejaran tocar las paredes porque allí había existido sangre obrera. Yo me acuerdo que me miraban como un loco tarado, cosa que soy, pero lo cierto es que nos dieron esa posibilidad, y que ahora esté allí un monumento es algo extraordinario. Esto tiene que ver con un trabajo colectivo, pero también con aportes valiosos de tipos como Alejandro, que han hecho todo este laburo. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Ale, entonces, se hace eso en este predio que era de la Forestal, que después fue de Ferrum, que ahora se ha logrado este acuerdo en comodato. ¿Qué más sigue? Bueno, en principio eso va a ser el 29 de enero con ese acto, con esa presentación, va a haber un acto artístico, pero después vamos a seguir con unas mesas de debate, que son mesas que nos van a permitir pensar justamente esa historia en relación al presente del norte de Santa Fe. Entonces son mesas donde vamos a discutir la iniciativa popular, el rol de los monopolios, el latifundio, esa palabra que parece que no existe más, que es el latifundio, y la democratización de la tierra, la necesidad, ¿no?, de tener esa... Sí, como si no existieran los latifundios, dicho sea de paso. Exacto, bueno, las violencias, el género y los feminismos, las migraciones, esos pueblos conocen mucho de migraciones y éxodos, bueno, vamos a discutir esas temáticas, las poblaciones originarias, bueno, van a ser mesas de debate cada 15 días, con presencias de referentes nacionales, de pensadores y organizaciones de todo el país, con referentes locales. Por ejemplo, estos eventos los apoyan Claxo, y Claxo es uno de los que auspician esta serie de charlas, TECME, Territorios Clínicos por la Memoria, Abogados Laboralistas, la Federación Aceitera, porque en la primera charla, que no voy a decir quiénes van a participar, ya se van a ir enterando, pero sí una de las personas que me interesa comentar que va a participar es Daniel Jofra, que es secretario general de la Federación De Nacional. aceitero a nivel nacional, claro.
que hace poco han tenido una huelga de un mes paralizando. Histórica, que es una huelga que es tan similar a la que habían desarrollado los trabajadores de la forestal hace 100 años, ¿sí? En otro contexto, pero con esa misma potencia, ¿no? De poder decir, nosotros estamos reivindicando los derechos y la necesidad de que este dinero se distribuya, ¿sí? Que el primer reclamo es ese. Y bueno, ahí está, ¿no? Porque el aceite de todos los derivados son un producto de exportación, como lo era el tanino que producía la forestal, que era un producto netamente de exportación, ¿no? Y uno dice que era ese producto que hoy no existe prácticamente, que es tan residual, que tiene un mercado tan chico, y si uno piensa en toda esa industria del cuero que no solo era tan importante para el vestido, sino incluso para los pertrechos de guerra, para la maquinaria, todo eso salía del árbol de quebracho de Santa Fe y del sur del Chaco, ¿no? Esa me parece que es un poco lo que hay que pensar, esas relaciones. La historia local es una historia siempre global, ¿no? Está relacionada con lo que pasa en el mundo, y eso me parece que es una de las enseñanzas o de las cuestiones que tenemos que reflexionar. Y la tercera cuestión que querías observar, Ale, no, creo que la dije porque tenía que ver con la memoria, y tenía que ver con la memoria y con la salud pública, porque la memoria y la historia, recuperar eso, ¿no? Cuando los pueblos están creciendo y tienen como un árbol, ¿no? Cuando vos vas a crecer para arriba necesitas raíces Totalmente. fuertes. Entonces, esas raíces fuertes son la memoria y son la historia. Entonces, de ahí es que recuperar un poco este proceso histórico permite que esos pueblos crezcan con salud pública, ¿no? Y este también es otro de los temas que vamos a estar trabajando, ¿no? El tema de la identidad es muy fuerte, es muy importante. Pueblos que sufrieron el estigma de los pueblos fantasmas, de repente se reivindican como pueblos forestales y tienen necesidad, digamos, de generar recursos, de tener sus raíces, además están volviendo a tener vínculos entre ellos, ¿no? Hace años que vienen desarrollando los congresos de los pueblos tanineros, los congresos de los pueblos forestales. Bueno, todo eso va a estar un poco poniéndose en juego ahí, y con lo más importante que es la participación de los pueblos, ¿no? De los mismos pueblos, ¿no? De los compañeros y compañeras que son profes, que son trabajadores, que tienen sus desarrollos ahí, que tienen un hotel, que tienen una pequeña chacra, bueno, que está ahí, ¿no? Que está el proyecto ahí. No, es maravilloso, lo que estás contando es realmente maravilloso. Yo me acuerdo cuando estuvimos la última vez en Villa Guillermina, en donde nos tocó presentar el libro que habíamos hecho en el año 2019, en donde hablamos de las nuevas forestales, con esto que habíamos comenzado a hablar, de lo que significa una mecánica, de lo que es la exportación de los bienes comunes, cómo se da hoy con un modelo extractivista que se da en distintos lugares del país, cómo la forestal se ha multiplicado, cómo hay nuevas forestales. Y cuando estuvimos allí, con la gran posibilidad de hablar con chicas y chicos de escuela primaria de Villa Guillermina, yo le decía qué maravilloso saber que los abuelos de esas nenas y de esos nenes habían luchado por los derechos laborales. Y eso es lo que tiene que ver con esto de lo que vos decís, la conmemoración de la memoria, de la celebración de la pelea por la dignidad. Eso es maravilloso. Y lo que acabás de regalarnos, Ale, es una figura maravillosa. Los pueblos fantasmas hoy recuperan su identidad y se definen como pueblos forestales. Eso es extraordinario. Eso significa que el pasado siempre está abierto, especialmente por impunidades, pero también por sueños colectivos inconclusos. Me parece realmente algo políticamente absolutamente nutritivo lo que va a comenzar a suceder, como vos decís, a partir del 29 de enero. Totalmente, y son, insisto, son caminos que de repente, o piezas que se acoplan, ¿no? Voluntades, claro, intereses que van, digamos, agregándose para generar esto. Me parece que ahí es donde está esa voluntad colectiva a la que uno contribuye. Yo digo, siempre, desde que empecé a ir a los pueblos y hice mis trabajos, mis investigaciones, ahora este año terminé ya estoy presentando mi segunda investigación, que es la historia social de la empresa y de los pueblos forestales en las décadas del 20, 30 y 40, después de la masacre, ¿no? Donde se construye esa imagen de la forestal benefactora, y explicar esa imagen es muy importante para entender, digamos, cuál es el sentido de lo que quedó, o sea, cuál es esa imagen que quedó después
esa grieta, digamos, que hay que explicarla, no hay que Claro, rechazar. eso es lo que en el libro que estamos escribiendo sobre Vicentín, de alguna manera, Claro. esas líneas, esa construcción reaparece en el presente. Bueno, en la segunda mesa va a estar presente Rafael Vargas, que es secretario general del Sindicato del Ingenio Ledesma, una empresa con un desarrollo tan similar a lo que fue la forestal, ¿no? Y para que también él explique un poco cuáles son esos sentidos que están en disputa en los pueblos, donde algunos ven algo completamente opuesto a los que ven los otros. Lo que para unos es una maravilla, para los otros es el terror, y eso existía en ese momento. La forestal era, por unos, vista como la que había llevado el orden y el progreso al norte de Santa Fe, y para otros era esa empresa negrera, explotadora, devastadora, ¿no? Y era las dos caras también, tal vez al mismo tiempo, ¿no? Porque una le permitía ser la otra. En algún punto, ¿no? Y de esa forma construir una hegemonía y mantenerse hasta cuando se mantuvo. Mirá, acá hay algo que tener presente siempre, que son los datos duros también. Los primeros 20 años de historia de la forestal, los índices de rentabilidad de la empresa fueron monumentales. Y eso en base al quebracho barato y a la fuerza de trabajo hiperexplotada. Con ese dinero, más la venta de algunas estancias de los negocios que había hecho empresas anteriores, como la Compañía de Tierras de Santa Fe, la Banca Morrita, que muy bien explicaba Gastón Gori en su momento, su primer libro en los años 60. Con ese dinero la forestal proyectó, ¿sí?, su relocalización productiva al África, que lo empezó a hacer desde los años 20 y que lo terminó de hacer cuando se fue. O sea, para la empresa esto estaba estratégicamente diseñado. ¿Sí? Claro, Y claro. Esa cuestión de la planificación que tenían esas empresas grandes y que después, lamentablemente, esas planificaciones aún hoy es una necesidad imperiosa por nuestros estados, con ese, porque tiene que haber planificación en el estado municipal, en el estado provincial y en el estado nacional. Claramente es así. Así que viene muy bien también esos datos duros. Es para hablar muchísimo, Ale, porque además, ¿sabés lo que me quedé pensando y mucho? En cómo esos nietos descubrieron quién era el abuelo. ¿Por qué el abuelo no contó esa historia para sus hijos y a sus hijas? Alguien le hizo creer en algún momento que semejante dolor por las torturas que vos acabás de relatar, yo me acuerdo incluso la obra de Gastón Gori y después la propia cantata de la forestal que habla de cómo se torturaba a esos trabajadores, posiblemente le haya obturado la posibilidad de contar esa historia íntimamente en su familia. Qué cosa impactante realmente. Bueno, él, porque además realmente en las descripciones la prensa lo que señalaba, incluso los dichos de su compañera en ese momento, su pareja, la mujer, era que lo dejaran de torturar porque le hacían a los compañeros escupirlo, golpearlo, esto es la policía montada, ¿no? El tipo fue brutalmente reprimido. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, otro nieto de otro dirigente de las huelgas de ese momento también se comunicó con nosotros, con una historia diferente, porque no sufrió tanto, también sobrevivió, pero él le contó a su nieto muchísimas veces las historias de sus andanzas. Qué bueno. Y con ese nieto también nos comunicamos, Rubén Méndez nos prestó fotos que conservaba el abuelo, incluso una foto. Oro puro eso. No, una foto que reprodujimos con los compañeros ahí, con Luciano Sánchez, con la familia Sánchez ahí, que siempre les agradezco porque cada vez que voy para allá duermo en esa casa y me reciben bárbaro. Pero bueno, y se hizo un mural en la entrada del parque que se inauguró en el 25º Festival del Quebracho, y que es un mural que reproduce esa foto. Y es un mural impresionante también, es una foto que yo conté en alguna nota donde están en el medio del monte con rifles, con guitarras, con bebida, se nota y es de una foto de 1919. Qué maravilla. Ale, yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Estamos muy agradecidos con tu trabajo. Nosotros sabemos que forma parte de un trabajo colectivo, pero realmente te agradecemos muchísimo todo esto. Para nosotros, llevar esto a la política institucional, para nosotros es imprescindible, por lo menos para ver si podemos conmover ciertas almas que parecen insensibles, pero fundamentalmente porque estamos convencidos que en la construcción de la memoria colectiva, en la democratización de la memoria colectiva,
hay también un ejercicio de hacer germinar luchas por dignidades en el presente. Así que para nosotros es maravilloso todo ese trabajo. Voy a ver cómo hago para estar el 29 de enero allí en Villa Guillermina, porque la verdad que me ha dado ganas de ser mi lugar de veraneo, Villa Guillermina, el 29 de enero, allí en nuestro querido norte profundo de la provincia. Sinceramente, muchas gracias, Ale. Me queda muy chiquitita la palabra gracias, pero realmente muy importante que te hayas comunicado con nosotros. Seguimos comunicados y posiblemente nos veamos entonces el 29 allá en Villa Guillermina. Desde ya, muchas gracias a vos, Carlos. Menos mal que superamos esos problemas, esos problemas y pudimos hacer esta Estoy transmisión. pensando cómo vamos a transmitir desde Villa Guillermina, porque de alguna manera tendría que estar el canal de la provincia, debería estar transmitiendo eso en vivo y en directo. Vamos a ver si el canal de la provincia se digna a transmitir esto, que realmente es un hecho fenomenalmente histórico el que se va a producir allí. Aparte, creo que no vamos a parar de llorar cuando veamos ese monumento. Nos pasó cuando vimos el monumento a Facón Grande allá con Osvaldo Bayer, y hoy puedo decir que ese laburo que hacía Osvaldo Bayer, yo sé que no lo vas a aceptar, pero es lo que estás llevando adelante vos, Alejandro, y yo te lo agradezco mucho. Es muy emocionante. Muchísimas gracias, Ale. A vos, Carlos, te mando un abrazo muy grande. Chau. El querido Alejandro Jacinski en diálogo con nosotros, maravilloso todo lo que nos contó, todo lo que está pasando hoy con la reconstrucción de la memoria de nuestros pueblos forestales. Esto, dígame si no alimenta el alma, saber que esa reconstrucción de la historia de los pueblos que tanto han sufrido se meten para que las nuevas generaciones se enamoren de la palabra dignidad, esa cuarta dimensión que nos atraviesa a cada una de las personas que habitamos en esta tribulada cápsula espacial que es el planeta Tierra. Qué linda semana que hemos tenido, gracias a las personas que hemos entrevistado. El lunes con Juan Chumiento hablando de Vicentín, el martes con la querida Silvana Melo hablando de infancias, con Silvia Burger el miércoles hablando del aborto legal, seguro y gratuito, ayer jueves con Jorgelina Esquiva sobre todo lo que está pasando en torno al ambiente en la provincia, y esta entrevista maravillosa con todo lo que nos contó Alejandro Jacinski de lo que significa la reparación de los pueblos forestales. Realmente estamos muy felices de haber producido todos estos encuentros. Quedan grabados estos videos en el espacio que genera esta comunicación rara, nueva, pero que aprovechamos, que es Instagram. Ojalá que todo esto después se vuelque en algún tipo de publicación. Nosotros estamos trabajando mucho en ese libro que estamos terminando, que va a ser el primer tomo seguramente sobre lo de Vicentín, que está tan relacionado con esto que estamos charlando. Abrir la cabeza, abrir las orejas, escuchar bien para mirar mejor, alimenta el alma, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Hay que enamorarse de lo propio para poder defenderlo. No se defiende lo que no se quiere, y no se quiere lo que no se conoce. Conocer esta historia necesariamente nos hace enamorar de nuestra provincia, de nuestro norte tan querido, tan profundamente saqueado, pero tan profundamente resistente. Muchas gracias, Alejandro Jacinski. Gente, seguramente nos estaremos viendo el lunes. Vamos a ver cuál es la grilla de personas entrevistadas que vamos a tener para la semana que viene. Gracias por estar del otro lado, gracias por hacer el aguante. Hasta cualquier momento.